Entre dos personas, no todos los momentos importantes se crean mediante una conversación. A veces, la tensión más intensa surge cuando las palabras desaparecen y la presencia se vuelve más silenciosa. Un cambio sutil en el comportamiento puede comunicar más que una larga explicación. Cuando alguien comienza a moverse emocionalmente de forma diferente, la atmósfera entre ellos cambia casi de inmediato. La otra persona siente que algo ha cambiado, incluso si no se ha dicho nada directamente. Esa conciencia tácita crea una extraña presión que llena el espacio entre ellos. El silencio comienza a cumplir la función que antes ejercía la conversación. Existe un tipo particular de quietud que surge cuando una persona deja de reaccionar como antes. Los patrones familiares desaparecen repentinamente, dejando a la otra persona insegura de cómo interpretar la situación. Donde antes había una atención predecible, ahora hay una distancia serena. Ese cambio altera el ritmo emocional que antes se sentía cómodo. La mente, de forma natural, comienza a buscar las razones detrás del cambio. Las preguntas se formulan silenciosamente sin recibir respuestas inmediatas. Esa incertidumbre se convierte en el inicio de la tensión. Los humanos son muy sensibles a la energía emocional, especialmente en las relaciones cercanas. Incluso el más mínimo cambio en el tono, la postura o el comportamiento puede enviar un mensaje de que algo más profundo está sucediendo. Cuando alguien se vuelve más callado, más reservado o menos disponible, la otra persona lo nota instintivamente. La ausencia de reacciones habituales empieza a generar curiosidad. La curiosidad se transforma gradualmente en la conciencia de que la conexión está cambiando. Esa conciencia genera presión emocional sin confrontación. A veces, las señales más sutiles conllevan un significado más fuerte. El movimiento silencioso que crea tensión suele comenzar con la moderación. En lugar de discutir o explicar la frustración, la persona simplemente deja de involucrarse de la misma manera. Ya no busca conversaciones ni busca consuelo. Su atención se vuelve mesurada y deliberada en lugar de automática. Este retraimiento tranquilo introduce una dinámica desconocida en la relación. La otra persona percibe la diferencia de inmediato. Esa diferencia despierta una curiosidad que rápidamente se transforma en tensión emocional. Cuando el comportamiento predecible desaparece, la mente empieza a llenar el vacío con especulaciones. La persona que percibe el silencio empieza a preguntarse qué causó el cambio. Repite conversaciones anteriores en busca de pistas que podría haber pasado por alto. Los pequeños momentos de repente se sienten importantes en retrospectiva. La ausencia de respuestas intensifica aún más esas reflexiones. El silencio amplifica pensamientos que, de otro modo, podrían desvanecerse. Con el tiempo, esos pensamientos se vuelven más pesados. También hay una razón psicológica por la que la distancia silenciosa puede crear una tensión tan poderosa. Las personas a menudo valoran lo que se vuelve menos accesible. Cuando alguien que antes prestaba atención libremente comienza a ofrecerla de forma selectiva, su presencia se siente diferente. La otra persona empieza a notar el cambio en la disponibilidad. Lo que antes parecía ordinario ahora se siente raro y significativo. Ese cambio de percepción aumenta la conciencia emocional. La conciencia a menudo se transforma en atracción o preocupación. El lenguaje corporal juega un papel sutil en esta transformación silenciosa. Un ligero cambio en el contacto visual, la postura o el tono puede comunicar distancia emocional sin necesidad de palabras. La persona que crea el silencio puede mantener la calma y la serenidad. Sus reacciones se vuelven más lentas, más reflexivas y menos reactivas. Esa serenidad contrasta con su comportamiento anterior. La diferencia se vuelve imposible de ignorar para la otra persona. Las señales físicas suelen revelar cambios emocionales antes que las palabras. En muchas situaciones, la persona que crea el silencio no pretende manipular nada. En cambio, puede que simplemente esté protegiendo su propio equilibrio emocional. Cuando alguien deja de reaccionar impulsivamente,
empieza a observar en lugar de buscar explicaciones. Esa observación serena introduce una nueva energía en la relación. En lugar de urgencia emocional, hay un control silencioso. El control a menudo crea intriga porque resulta desconocido. La otra persona empieza a preguntarse qué causó esta transformación. La curiosidad se convierte rápidamente en el combustible que aumenta la tensión. Cuando alguien no puede comprender fácilmente el comportamiento de otra persona, naturalmente empieza a prestar más atención. Los pequeños detalles cobran importancia porque podrían explicar el cambio. Quien observa el silencio puede notar cosas que antes ignoraba. Podría estudiar las expresiones faciales, el tono de voz o los gestos sutiles. Cada interacción se siente ligeramente más intensa. La curiosidad mantiene su atención enfocada. Otro aspecto poderoso de la atención silenciosa es la imprevisibilidad. Cuando alguien se comporta exactamente igual todos los días, el entorno emocional se siente estable. Una vez que su comportamiento cambia silenciosamente, esa estabilidad desaparece. La otra persona ya no puede anticipar cómo se desarrollarán las interacciones. La incertidumbre reemplaza a la rutina y la incertidumbre aumenta naturalmente la conciencia. Las personas se vuelven más alertas cuando no pueden predecir los resultados. Esa alerta contribuye a la tensión entre ellas. El movimiento silencioso a menudo implica un cambio en la inversión emocional. Una persona puede comenzar a centrarse más en su propia vida en lugar de buscar constantemente la conexión. Su atención se equilibra en lugar de dirigirse completamente a la relación. Esta nueva independencia cambia su forma de comportarse. La confianza reemplaza a la urgencia y la calma reemplaza a la ansiedad. La otra persona percibe este cambio de inmediato. La independencia puede generar admiración y preocupación al mismo tiempo. A veces, la tensión creada por el silencio revela emociones que antes estaban ocultas. Sin una conversación constante que cubra el espacio entre ellos, los sentimientos comienzan a aflorar de forma natural. La persona que experimenta el silencio puede darse cuenta de cuánto dependía de la atención de la otra persona. Podrían sentir una sutil sensación de pérdida incluso si nada ha terminado oficialmente. Esa constatación fomenta una reflexión más profunda. La reflexión a menudo intensifica la conciencia emocional. La persona que crea el cambio silencioso puede que ni siquiera se dé cuenta de lo notorio que se ha vuelto su cambio. Simplemente podría sentirse más tranquila y menos reactiva que antes. Su enfoque puede haberse desplazado hacia la claridad personal o los límites emocionales. Sin embargo, desde fuera, esa calma parece significativa. La otra persona interpreta el comportamiento silencioso como una señal de que algo significativo ha cambiado. Esa interpretación alimenta la curiosidad y la atención simultáneamente. También hay un elemento de misterio que surge de los movimientos silenciosos. Las palabras suelen explicar las intenciones con claridad, eliminando la necesidad de interpretación. El silencio deja espacio para que la imaginación fluya libremente. La persona que observa el comportamiento silencioso comienza a construir posibilidades en su mente. Cada posibilidad tiene un peso emocional porque podría revelar algo importante. El misterio mantiene su atención concentrada durante más tiempo que las explicaciones simples. La tensión generada por el silencio a menudo se siente más fuerte que la tensión creada por el conflicto. Las discusiones proporcionan claridad inmediata sobre lo que está sucediendo. El silencio no ofrece tal certeza. En cambio, deja a ambas personas navegando por un paisaje emocional sin una dirección clara. Esa ambigüedad puede resultar incómoda, pero también profundamente convincente. Las personas buscan naturalmente una solución ante la incertidumbre. La búsqueda de respuestas mantiene sus pensamientos concentrados. Con el tiempo, el silencio puede fomentar una comunicación más profunda. La tensión creada por la distancia discreta finalmente motiva a alguien a hacer preguntas. La curiosidad se vuelve demasiado fuerte como para ignorarla. Cuando finalmente se conversa,
suele estar cargada de más honestidad que antes. El silencio ya ha revelado que algo significativo ha cambiado. Esa constatación anima a ambas personas a hablar con más franqueza. A veces, la tensión discreta se convierte en la puerta a la claridad. En otras situaciones, el silencio simplemente lleva a ambos a la reflexión personal. El espacio entre ellos permite a cada uno examinar sus propias emociones con honestidad. Empiezan a considerar lo que la relación realmente significa para ellos. Sin que la interacción constante influya en sus pensamientos, la claridad surge gradualmente. La reflexión puede fortalecer las conexiones o revelar que la distancia es necesaria. Cualquiera de los dos resultados aporta una comprensión más profunda. El silencio también revela algo importante sobre la madurez emocional. Optar por la calma y la moderación en lugar de las reacciones impulsivas requiere autocontrol. Ese autocontrol comunica fuerza sin agresividad. Las personas suelen respetar la serenidad discreta más que la confrontación dramática. La otra persona percibe que el silencio no es debilidad, sino un equilibrio deliberado. Esa percepción cambia su interpretación de la dinámica de la relación. A veces, la tensión creada por el silencio provoca una renovada atracción. El misterio que rodea el cambio emocional de alguien puede despertar curiosidad y admiración. Quien observa el cambio comienza a ver al otro desde una nueva perspectiva. La confianza y la moderación a menudo crean intriga donde antes existía la rutina. La intriga puede despertar emociones que habían quedado latentes. La dinámica de la relación se transforma sutilmente. En otras ocasiones, el silencio simplemente permite que ambas personas crezcan de forma independiente. La tensión se desvanece a medida que la comprensión reemplaza gradualmente la confusión. Cada persona aprende algo valioso sobre la comunicación y la conciencia emocional. El espacio de tranquilidad entre ellos se convierte en parte de su desarrollo personal. El crecimiento a veces requiere momentos en los que las palabras desaparecen por completo. El silencio se convierte en la maestra en lugar del obstáculo. A veces, la tensión más intensa entre dos personas comienza con un cambio tan sutil que al principio casi pasa desapercibido. Una persona deja de reaccionar como siempre, optando por la observación serena en lugar de la respuesta emocional. Las conversaciones que antes parecían automáticas comienzan a ralentizarse. El entusiasmo familiar en su voz desaparece y es reemplazado por una serenidad serena. Ese cambio crea una atmósfera emocional extraña que la otra persona percibe de inmediato. Nada dramático ha sucedido en la superficie, pero todo en el fondo se siente diferente. El silencio entre ellos comienza a tener más significado que las palabras. La mente humana es naturalmente sensible a los patrones, especialmente en las relaciones. Cuando esos patrones cambian repentinamente, la atención se agudiza sin esfuerzo consciente. Una persona que antes respondía rápidamente ahora se toma su tiempo antes de hablar. Alguien que solía explicar cada sentimiento ahora simplemente escucha. Estos pequeños ajustes crean un desequilibrio emocional que la otra persona no puede ignorar. La diferencia puede parecer sutil desde fuera, pero resulta poderosa para quienes la experimentan. La certeza familiar se transforma lentamente en curiosidad. La tensión suele intensificarse cuando las expectativas dejan de cumplirse. Si alguien siempre ha estado emocionalmente disponible, su repentina moderación se hace notar. La otra persona comienza a buscar señales que expliquen el cambio. Observa el tono, el lenguaje corporal y las pequeñas expresiones con más atención que antes. Cada interacción se vuelve ligeramente más intensa porque el ritmo emocional ha cambiado. La curiosidad llena gradualmente el espacio donde antes residía la comodidad. Esa curiosidad alimenta la tensión silenciosa entre ellos. La persona que crea este cambio silencioso puede simplemente estar recuperando el equilibrio emocional. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada situación,
opta por la moderación reflexiva. Sus palabras se reducen, pero son más deliberadas. Este comportamiento tranquilo contrasta marcadamente con cómo gestionaba anteriormente los momentos emocionales. La otra persona percibe la diferencia de inmediato. Lo que antes parecía predecible ahora conlleva un elemento de misterio. El misterio tiene la poderosa capacidad de captar la atención. Cuando alguien deja de buscar consuelo o aprobación constantes, su presencia comienza a sentirse diferente. Se mueve en las conversaciones con una confianza serena en lugar de urgencia. Esa energía tranquila altera la dinámica emocional entre dos personas. La persona que observa este cambio comienza a preguntarse qué lo causó. Repite interacciones pasadas en su mente buscando pistas. La reflexión reemplaza lentamente a la certeza. La tensión aumenta porque las respuestas permanecen tácitas. El lenguaje corporal refuerza silenciosamente el cambio emocional. Una postura relajada reemplaza los movimientos nerviosos que antes revelaban entusiasmo. El contacto visual se vuelve firme en lugar de buscar validación. Incluso el silencio durante las conversaciones se siente intencional en lugar de incómodo. Estas sutiles señales comunican independencia emocional. La independencia a menudo crea intriga porque sugiere estabilidad interior. La otra persona comienza a notar lo diferente que se siente la energía. A veces, el movimiento silencioso comienza con la simple decisión de dejar de perseguir la atención. La persona que antes iniciaba cada conversación se vuelve más reservada. Permite que exista espacio sin apresurarse a llenarlo. Ese espacio obliga a la otra persona a ser más consciente de la dinámica de la relación. Cuando la atención ya no se ofrece libremente, su ausencia se hace notoria. La retirada silenciosa despierta la curiosidad. La curiosidad se transforma gradualmente en tensión emocional. La incertidumbre juega un papel importante en la creación de esta presión silenciosa. Cuando alguien no puede predecir el comportamiento de otra persona, su conciencia se intensifica de forma natural. El patrón predecible de la relación desaparece, dejando espacio para la especulación. Cada pequeña interacción comienza a tener más importancia que antes. La mente empieza a hacerse preguntas que nunca antes se había considerado. Esas preguntas sin respuesta persisten bajo la superficie. La tensión crece silenciosamente a partir de esa incertidumbre. En muchas situaciones, quien crea el silencio no intenta provocar ninguna reacción. Quizás simplemente se centra en su propia claridad emocional. En lugar de reaccionar inmediatamente a cada situación, observa y reflexiona. Esta actitud serena cambia su forma de interactuar con los demás. La otra persona percibe la serenidad y comienza a interpretarla de diferentes maneras. Algunos ven fuerza, otros distancia. Cualquier interpretación profundiza la tensión emocional. La ausencia de reacciones emocionales constantes puede resultar sorprendentemente poderosa. Cuando alguien deja de discutir o defenderse, las conversaciones adquieren un tono diferente. La calma reemplaza al conflicto, dejando a la otra persona insegura sobre cómo responder. Sin la intensidad emocional que guíe la interacción, la persona debe reconsiderar su propio comportamiento. Esa reflexión puede resultar incómoda, pero a la vez intrigante. El silencio se convierte en un espejo que revela emociones ocultas. A medida que la dinámica silenciosa continúa, la curiosidad se transforma lentamente en conciencia. La persona que experimenta la tensión se da cuenta de que la relación ha cambiado significativamente. Puede que no comprenda del todo por qué, pero percibe la diferencia con claridad. El espacio emocional entre ellos se siente cargado de un significado tácito. Cada conversación tiene un peso sutil. La atmósfera se siente más seria que antes. A veces, este movimiento silencioso revela cuánto dependía una persona de la atención de la otra. Cuando la confianza constante desaparece, la dependencia emocional se hace visible. La persona que antes recibía esa atención comienza a notar su ausencia. Pequeñas interacciones que antes parecían normales, ahora se sienten significativas.
Esta comprensión crea una conciencia más profunda de la conexión. Esa conciencia a menudo fortalece la atención. La persona que inició el cambio de silencio puede sentirse más tranquila que en mucho tiempo. Al distanciarse de las reacciones emocionales, recupera la sensación de control. Sus pensamientos se aclaran porque ya no se dejan llevar por la urgencia. Esta calma y claridad influye en su forma de hablar y actuar. Otros notan la diferencia, aunque no puedan explicarla. La confianza expresada en voz baja suele llamar la atención. La atención continúa creciendo a través de la observación. El misterio crece naturalmente cuando el comportamiento se vuelve menos predecible. Sin explicaciones constantes, la otra persona comienza a interpretar las acciones desde su propia perspectiva. Se pregunta si el silencio representa distancia, crecimiento o cambio emocional. Cada posibilidad conlleva diferentes implicaciones emocionales. La incertidumbre mantiene sus pensamientos centrados en la situación. La curiosidad se intensifica con cada pregunta sin respuesta. Con el tiempo, la tensión silenciosa puede llevar a una reflexión más profunda para ambas personas. El espacio tranquilo los anima a examinar sus propias emociones con honestidad. Consideran el verdadero significado de la relación y lo que desean de cara al futuro. La reflexión a menudo revela verdades que la conversación constante oculta. El silencio permite que esas verdades afloren gradualmente. La claridad emocional comienza a reemplazar la confusión. A veces, la tensión inspira a una persona a finalmente hacer preguntas directas. La curiosidad finalmente se vuelve más fuerte que la duda. Cuando esa conversación ocurre, suele estar cargada de más honestidad que las discusiones anteriores. El silencio ya ha preparado a ambas personas para afrontar la verdad. El periodo de silencio reveló que algo significativo había cambiado. Las palabras ahora surgen con mayor intención. En otros casos, el silencio simplemente transforma la dinámica de la relación. Una persona se vuelve más independiente, mientras que la otra aprende a apreciar esa independencia. El equilibrio entre ellos cambia de manera sutil, pero significativa. La conexión evoluciona porque ambos se vuelven más conscientes de sí mismos. El crecimiento reemplaza los viejos patrones emocionales que una vez los definieron. La tensión se convierte gradualmente en comprensión. Hay una fuerza silenciosa en elegir el silencio en lugar de las explicaciones constantes. La moderación a menudo transmite confianza con mayor eficacia que la intensidad emocional. La otra persona percibe que este comportamiento tranquilo es deliberado, no accidental. Esa comprensión la anima a observar con más atención. El respeto puede crecer al presenciar el control emocional de alguien. A veces, el silencio se convierte en una forma de liderazgo silencioso dentro de una relación. El silencio entre dos personas a menudo revela capas ocultas de emoción. Tras las conversaciones cotidianas, sentimientos más profundos comienzan a aflorar a través del comportamiento y la energía. Estas señales sutiles crean una atmósfera que las palabras por sí solas no pueden crear. La tensión se convierte en un reflejo de perspectivas cambiantes y emociones en evolución. Cada persona comienza a ver la relación desde una nueva perspectiva. La conciencia reemplaza la comodidad de la rutina. Con el paso del tiempo, la tensión creada por el silencio se resuelve o se transforma. La comunicación honesta puede restablecer el equilibrio entre ambas personas. En otras situaciones, la distancia discreta se vuelve permanente. Cualquiera de los dos resultados aporta valiosas lecciones sobre la conciencia emocional y la conexión. El silencio a menudo revela verdades que la conversación antes ocultaba. El espacio entre las palabras se convierte en el lugar donde comienza la comprensión. Cuando alguien se vuelve menos reactivo emocionalmente, la atmósfera a su alrededor cambia de forma natural. Ya no responde con urgencia a cada pequeño comentario o gesto. Sus respuestas tranquilas resultan extrañas en comparación con el pasado.
La otra persona percibe esta serenidad y empieza a cuestionarse su significado. El silencio llena el espacio donde antes habitaban las reacciones rápidas. Ese silencio transmite un mensaje tácito de que algo importante ha cambiado. La tensión comienza a crecer silenciosamente. Los humanos somos conscientes instintivamente de los cambios de atención. Cuando alguien que antes prestaba atención de forma constante se vuelve más selectivo, su presencia se siente repentinamente diferente. La otra persona empieza a notar momentos en los que antes prestaba atención. Las conversaciones pueden volverse más cortas o más reflexivas. El ritmo de la interacción se vuelve más lento y pausado. Este cambio genera curiosidad que poco a poco se transforma en presión emocional. La conexión empieza a sentirse más intensa a pesar de usar menos palabras. A veces, el movimiento silencioso se manifiesta mediante simples cambios de comportamiento. Una persona que antes iniciaba todas las conversaciones deja de hacerlo. Permite que la otra persona se acerque primero si se quiere que se comunique. Este cambio obliga a que la dinámica entre ellos se reequilibre. La persona que antes recibía atención constante comienza a notar su ausencia. Esta constatación crea una sutil incomodidad. Esta incomodidad se transforma gradualmente en tensión. El poder del comportamiento silencioso reside en cómo altera las expectativas. Las relaciones suelen operar con patrones predecibles que resultan seguros y familiares. Cuando una persona deja de seguir esos patrones, el equilibrio cambia de inmediato. La otra persona comienza a observar cada pequeño detalle con más atención. El tono de voz, el lenguaje corporal y el ritmo de repente cobran importancia. Lo que antes parecía normal ahora tiene un significado emocional. Esa mayor conciencia intensifica la tensión. El lenguaje corporal suele revelar el movimiento silencioso con mayor claridad que las palabras. Alguien que ha alcanzado la estabilidad emocional se comporta de forma diferente. Su postura se siente relajada en lugar de ansiosa. El contacto visual se vuelve firme en lugar de buscar seguridad. Estas sutiles señales transmiten confianza sin necesidad de explicaciones. La otra persona percibe esta confianza silenciosa de inmediato. La confianza expresada mediante un comportamiento tranquilo crea intriga. El misterio comienza a formarse en el momento en que el comportamiento se vuelve menos predecible. Cuando alguien ya no explica cada pensamiento o sentimiento, la imaginación comienza a llenar el vacío. La otra persona comienza a crear posibilidades en su mente. Se preguntan si el silencio representa distancia, crecimiento o emociones ocultas. Cada posibilidad conlleva una carga emocional. La falta de respuestas claras mantiene viva la curiosidad. La curiosidad refuerza la tensión entre ellos. Otro aspecto poderoso de la tensión silenciosa es la moderación emocional. En lugar de reaccionar impulsivamente ante los desacuerdos, una persona mantiene la calma. Su respuesta tranquila evita que las discusiones se intensifiquen. Sin embargo, esa calma también deja a la otra persona insegura sobre cómo responder. Sin el conflicto emocional que guía la conversación, la interacción se siente diferente. La serenidad silenciosa se convierte en su propia forma de comunicación. El silencio comienza a moldear la dinámica de la relación.